Nuevamente, ¿cómo están ustedes? Este mes de mayo glorioso que ya decía Francisco, que también teníamos que hablar del 1 y del 5 de mayo. Yo creo que no. Eso está en nuestros libros de historia. Too much. Mejor hablemos de las emociones, ¿no? Claro. Y las emociones es todos estos festejos alrededor de las mamás, todos estos programas alrededor de la maldad, la bondad en una sola persona, de estas madres extraordinarias, buenas, como el pan, como decimos en nuestro querido México, y estas mujeres llenas de maldad que hacen de sus hijos un yoyo para lastimar. Uh-huh. Recorriendo hablamos de filicidios, de estos tipos de filicidios, del mito de Medea, y cerramos hablando del Día de la Familia. Yo realmente no sé cuándo es el Día de la Familia, queridísima audiencia, pero ayer martes que platicaba con los colegas del hospital, me decía uno es que ya se festeja más que el Día de la Madre o el Día del Padre, el Día de la Familia, porque ¿cuántas veces no hay familias donde no hay mamá? Más aún, donde no hay papá y se festeja el Día del Padre y los chiquitos cuyo papá no se ha responsabilizado y ha perdido la oportunidad de amar y ser amado por una criatura, simple y sencillamente se van. Hay papás que, bueno, lamentablemente se han tenido que ir por razones fuera de nuestro poder, pero hay otros que abandonan a las mujeres y que entonces muchas veces, o mujeres que abandonan también a sus hijos, o mamás que pues ese día se tuvo que ir a trabajar porque es aeromoza y tuvo que viajar a X lugar. Entonces ya se festeja el Día de la Familia, uh-huh. Porque ahora las familias, el concepto de familia ha cambiado. Uh-huh. Ahora hay familias monoparentales donde hay 2 papás o 2 mamás, ¿sí? O la familia que tu abuelo pasa a ser el representante de la figura paterna y así sucesivamente. Y este comentario que hizo mi compañero de trabajo me dio una gran alegría. Uh-huh. Me dio una gran alegría que se festeje no solo en la mamá o al papá o el día del abuelo, del compadre, del amigo, etcétera, sino que se festeje como empezó el programa, este concepto de familia, uh-huh. ¿Sí? Que independientemente si tiene el rol de te lo exijo como sociedad, a mí me gusta mucho el concepto de familia, pero eso no quiere decir que todas deban de tener hijos o claro. Que todas puedan tener hijos. Familia podemos ser esposo y esposa, pareja, no necesariamente estar casados, aunque a mí me gustan los matrimonios, sin duda uh-huh. alguna, o las parejas que ahora son del mismo sexo, que tienen hijos y que los crían maravillosamente. Uh-huh. Vaya, tengo todavía, y me da mucho gusto tener introyectado un significado muy positivo de lo que es una familia. Claro. Aunque me consta que hay familias megatóxicas donde uno dice, sal corriendo de ahí. ¿A qué vas? ¿O por qué te quedas? Claro. Pero bueno, afortunadamente son mejores las cosas buenas que las malas. Y bueno, vamos a averiguar qué día es el Día de la Familia, de este punto de partida de la sociedad. Y también quería platicarles un poco porque en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde yo tengo la inmensa fortuna de dirigir a algunas personas y ayudar a muchas, nos dan libre el 10 de mayo, nos dieron libre el 10 de mayo. Fíjense qué bonito. Resulta que el 5 de mayo, del que tú decías que teníamos que hablar, y por eso viene esta asociación. Era broma. Pues es el día de la batalla de Puebla. Vencimos a los franceses, que además no era cualquier cosa. Vencer a los franceses sí. Era el ejército mejor armado y mejor entrenado del mundo. Vencieron a los rusos, bueno, y nosotros los vencimos y entonces los festejamos. Entonces, oficialmente el 5 de mayo es un día festivo para
todos los mexicanos. Y entre paréntesis, sorprendentemente es mucho más festivo en Estados Unidos que con nosotros. 5 de mayo, sí. Sí, sí, en efecto. Nosotros simple y sencillamente nos lo dan como día de asueto, día de descanso, pero en Estados Unidos hay fiestas de los mexicanos. Uh-huh. Y el 10 de mayo, 5 días después, la cantidad de pases de salida y de permisos o de faltas injustificadas de enfermeras, mujeres que trabajan en intendencia, de doctoras, de químicas, de las cocineras, bueno, no hay camilleras, que no sé por qué no. Todo el personal femenino de este gran Instituto Mexicano del Seguro Social, pues pedía permisos para celebrar el 10 de mayo porque los hijos estaban en la primaria, en la secundaria, tenías que ir con tu mamá hasta Puebla, qué sé yo. Y entonces un movimiento del instituto, creo que también del sindicato, muy acertadamente, nos dan el 10 de mayo de festejo y no el 5. Porque para que vean la fuerza de las mujeres y mamás, los hospitales se paralizaban. Uh-huh. Entonces esa es la historia de por qué mi instituto que tanto quiero nos da el 10 de mayo a todo el personal. Entonces el 10 de mayo funciona como una guardia, uh-huh. Realmente como un día festivo, uh-huh. Aunque oficialmente el día festivo es el 5 de mayo, pero es que eso hacemos la fuerza de las mamás que trabajamos, las mamás doctoras, enfermeras de intendencia, químicas, secretarias, etcétera. Claro. De la cantidad de los permisos que se pedían. Es muy, muy interesante la historia. Y bueno, para seguir el tema de las mamás y empezar con el de los papás, yo quiero platicarles a ustedes un cuento. Porque aquí en el papel, si somos buenas o malas madres, buenas o malas personas, no nada más es de nosotros. También hay situaciones en la vida, seres humanos en la vida, que nos pueden hacer cambiar. Y de pasar a ser una mamá extraordinariamente preocupada, puedo pasar a ser una mamá que ya no me importe. Uh-huh. Y aplica para hombres y para mujeres y para hijos y para tíos y para todo. Este es un cuento de Alice Munro. Alice Munro es una escritora canadiense que, si mal no recuerdo, en el 2013 o 2015 se sacó el premio Nobel de literatura. Y realmente son cuentos, y los cuentos, como uno sabe, son historias cortas. Entonces yo las invito a todos y a ti a participar, Gracias. A reflexionar. Esta es una historia de una familia canadiense, clase media, que vive icónicamente en su casa, frente a un bosque, y que la vida les va muy bien y se quieren mucho. Y un día el hijo de 16, 18 años desaparece. Y bueno, pues lo buscan por todos lados y a lo largo del cuento tú ves el sufrimiento de los hermanos y de toda la familia, especialmente de la madre, que nunca pierde el deseo de que éste aparezca, ya cuando se le da prácticamente por desaparecido. Y pasan muchos años, si mal no recuerdo, más de 15, y alguien le dice que en la ciudad, no este pueblito, que se tuvo que hospedar por alguna situación, vio a su hijo y que está convencida de que es aquel chico que se perdió. Y pues ella hace todos los preparativos para regresar, buscarlo, se hospeda por ahí, ya no me acuerdo, leí el cuento hace mucho tiempo y se lo mando frecuentemente a mis pacientes. Lo sigue, lo ve y efectivamente es su hijo. Efectivamente su hijo se acerca, toca la puerta, se cerciora que es el hijo y el hijo le invita a pasar y le dice, bueno, pues ¿cómo has estado? ¿Qué has hecho? El hijo hizo su vida, trabaja, etcétera, etcétera, y nunca volvió. Él se fue por su propio pie, no lo maltrataban. Vaya, era una familia normal, no tóxica. Y entonces
se da cuenta con todo el relato del hijo, del egoísmo del hijo. Se salió, no le gustaba donde vivía, lo avisó, se salió. Sus padres le lloraron, sus hermanos le lloraron, vivieron tristes, desesperanzados toda su vida, con la angustia aquí en el pecho, sin dormir. Y él hizo su vida. Y cuando la protagonista sale y se cierra la puerta del edificio de su hijo, finalmente se siente liberada. A mí todavía se me enchina el cuerpo de la historia. Liberada del dolor, pero también este egoísmo le abrió los ojos y dijo, nunca más sufrir por él. Durante todos estos años, él trabajó, después estudió, no le importaron sus padres. Y yo creo que como este cuento de Alice Munro, hay muchas historias que ustedes tienen, muchas historias que ustedes han leído, que ustedes han vivido. Cuando algo, ¡pum!, de repente se rompe y te libera, ¿no? Y bueno, con esta reflexión, ¿cuántas veces, y siguiendo como empezamos hace 3 programas, si van a celebrar a su mamá, no le lleven todo para que lo haga y la dejan con todos los trastes hechos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces estas relaciones se quiebran? Que mamá hizo todo lo posible, pero hay alguien que la regó. Claro. Que puede ser el esposo, el hijo, la suegra, la vecina. Y luego las cosas no van a... Es como cuando un vaso se raja. Te puedes seguir usando, lo puedes seguir usando. Pero vas a tener como más cuidado de no morder en ese pedacito o no recargarlo o estar a cada rato poniéndole resistol para que no se termine de romper, ¿no? Porque así son las relaciones humanas, ¿sí? Entonces, es un cuento que sin duda liberador para muchas de ustedes, de nosotros, de todos los que estamos en este lugar tan lindo, de cómo se pueden romper las relaciones padres, hijos, hermanos, hermanas. Y bueno, estábamos hablando de paternaje y esto es lo que está sucediendo y reflexionando o lo que sucedió en la humanidad desde Eva y Adán. Bueno, la primera familia tóxica fueron Caín y Abel, ¿no? De entrada. Y bueno, viene el Día del Padre y viene la reflexión del Día de la Familia que se empieza a celebrar de esa manera, especialmente por la ausencia de los padres en la vida de muchos de los hijos. Y también tenemos estos padres que son maravillosos con sus hijos. Yo quiero platicarles una experiencia que tuve en mi hospital. Esta es una chiquita que nació con agenesia de todo el sistema sensitivo. Ella no tiene dolor. Nada de dolor. Entonces la mamá la abandonó y el papá se encargó de ella. El papá era un hombre muy sucio. La palabra es muy sucio. Tú decías, no me quiero ni acercar porque puedo apostar que huele mal. Y decía que la historia era que pues él se iba a trabajar y la niña se calentaba las tortillas y luego veía que estoy hablando de una familia, padre, hija, muy, muy pobres, porque no sentía el fuego. Entonces tenía deditos amputados, tenía laceraciones corneales porque no parpadeaba, etcétera, etcétera. Pero este amor de padre siempre, siempre ahí. Nunca la dejó. La niña fue abandonada como a los 3, 4 años de edad. Y lo recuerdo porque la niña también por todas las cosas, porque los genes cuando vienen chuecos no es uno, son muchos. Entonces tenía una estatura muy baja y la manera de transportarla, estoy hablando de hace 25 años, 30, tenía un carry-on, esas maletitas, y ahí la sentaba, adentro venían las cosas de la niña y ahí la llevaba al hospital por todos lados. ¿Cómo hay estos padres extraordinarios, increíbles,
Y pues que hay de todo, y también padres que te abandonan, padres que jamás te van a abandonar, padres que son maestros, padres que se murieron por sacarte adelante, etcétera. Recién también vi un meme, porque ahora resulta que veo muchos memes. Bueno, es que está la vida llena de memes. Claro. Entonces están varios albañiles tirados en el piso tomándose su lunch con su refresco, y dice la reflexión: detrás de cada comida servida en tu casa estuvieron estos hombres trabajando. También eso es algo que tenemos que agradecer a todos estos padres de familia, ya que empezamos la celebración para ustedes de este mes de junio, que también es mes del Día del Padre. Claro. ¿Sí? Claro. Porque se habla muchas veces de los padres que golpean, de los padres que abandonan, pero también hablemos de estos albañiles, de estos trabajadores que están ahí sentados tomándose lunch para que tu familia, tu hija que me estás oyendo, tenga algo para comer o te manden a la escuela. Hace poquito me pidió una colega doctora que si veía a su hermano. Ella es especialista, tiene una especialidad, tiene un buen puesto de trabajo. Y cuando empiezo a ver al hermano, el hermano es albañil. Sí, entonces me llamaba la atención que de esta familia uno tuviera una licenciatura primaria y secundaria, prepa, licenciatura y luego una subespecialidad. Y el otro hermano fuera albañil. Y le digo, ¿y usted por qué no estudió? Y me dice, porque mi papá era albañil. Y yo me identifiqué mucho con él. Pues a ese padre albañil, ¿sí? Que se cayó de un tercer piso. ¿Sí? Pero no le pasó gran cosa para lo que se cayó, ¿sí? Hizo que esta hija fuera doctora. Y esto es algo que no se nos debe de olvidar, ¿sí? Dicen, ay, es que mi esposo solo es proveedor. ¿Solo? Bueno. Ser proveedor, señora, que está lo está criticando, no es cualquier cosa. Claro. Ser proveedor significa que me levanto, me baño, me cambio, voy a mi trabajo, ¿sí? Veo qué otras cosas puedo hacer para que esta familia tenga más de lo que yo pude tener o conseguir. Eso es ser proveedor. Y no estar hablando nada más del padre que abandona o del padre que maltrata. También hay muy buenos padres. Claro. Finalmente, la figura paterna, la figura masculina, es una familia, figura de protección. Claro, sí, desde luego. Y fíjate cómo, escuchándote y escuchando el cuento, en ese instinto materno de esta mujer que busca a su hijo, y pues cuando descubre la verdad, pues no recuerdo si fue San Ignacio de Loyola que dijo: la verdad os hará libres, y ella descubre la verdad, descansó, ¿no? Un acto de egoísmo de ese hijo. Pero hablando del padre, creo que esto es un rol también muy interesante, porque pareciera ser que la historia le ha dado o le ha concedido al hombre, o nos ha concedido, por lo menos voy a hablar así impersonal, porque bueno, creo que esto es también algo mucho de la cultura y la idiosincrasia de varias culturas, le ha concedido un papel fundamental al hombre como padre. Por ejemplo, como un Dios padre. Zeus era un padre benevolente, pero también todos los dioses de la antigua Grecia y semidioses tenían sus issues. Realmente la maravilla de estos dioses y semidioses griegos es que eran muy parecidos a nosotros los seres humanos y tenían exactamente los mismos efectos. Entonces, por eso es que esos dioses o semidioses se acercaban mucho a lo que es la realidad humana. Entonces, estos padres o estos hombres pueden llegar a ser dioses, dadores de vida, dadores de muchas cosas, dadores de cultura. Estos padres que, se sacrifican,
desde tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la noche, y son proveedores y todavía llegan y hacen la tarea con sus hijos y todavía llegan a ver cómo está la familia, y es el rol protector que tenía el padre, el hombre primitivo, ¿no? De que se la jugaba y para proteger incluso él mismo, ahuyentar a la fiera, y él mismo pues sacrificarse, que se va por el lado opuesto para que su familia, que está en aquella cueva y puede entrar el bicho aquel, el felino, pues se lo almuerza a él y no a la familia. Y ya se va comidito el tigre, ya se alejó de esa zona familiar. Entonces, bueno, que lo mismo también la madre, ¿no? La madre leona, que como por eso se dice, ¿no? Yo defiendo a mis hijos como leona, ¿no? Vamos, esa equiparación con los animales, como ese instinto materno o ese instinto paterno, pues existe en una gran parte, una gran proporción humana. Si no, pues ya la raza humana estaríamos totalmente extintos. Y me viene mucho a la mente esta película de Will Smith, que no recuerdo su nombre, que él es un padre soltero, como hay muchos padres solteros maravillosos, que tiene que llevar al niño a las entrevistas de trabajo. Sí, y de repente duermen en la terminal de los camiones porque no tienen dónde dormir, duermen por ahí en algún baño, en algún lugar donde no los vean, y el niño para todos lados, y el niño para todos lados. Usted quiere entrar aquí no recuerdo si era Wall Street, o quiere entrar a esta empresa, bueno, hay que estudiar esto, y bueno, y el otro se pone a estudiar, y mientras el niño ahí le daba de comer algo, y siempre con la misma ropa, y siempre el niño ahí le buscaba una camita. ¿Cómo es sacrificio de ese padre? Esa película extraordinaria, que no recuerdo el nombre, pero cómo da a entender ese padre que, a pesar de estar solo en la vida, sin una pareja, sin una madre, puede sacrificarse él, y puede llegar, incluso él estudiaba en las noches, ya cuando su hijo estaba, pues lo poco que le podía ofrecer de cena, de merienda, ya estaba tranquilo. Él se pone a estudiar hasta altas horas de la mañana, todos los días. Iba y pedía el trabajo, no pasaba el examen, volvía a prepararse, no pasaba el examen, insistía y dormían donde podían, en el parque, en la estación de trenes, en la estación de camiones, hasta que pasa el examen y ya tiene un trabajo remunerado. Y ya ese padre que tanto padeció y que lo primero era su hijo, cómo el tener un hijo, cómo el haber tenido a su hijo le dio esa fuerza, ese sentido de vida, esa potencia para poder decir, yo salgo adelante y saco a este niño adelante. Y como para muchos padres, el sacar adelante a su familia es un sentido de vida, es un significado, es un propósito, desde lo más evidente y lógico y material hasta lo más espiritual. Y bueno, ese padre, como bien dijiste, ¿no? Que trabaja de albañil, y que el otro quiso imitar al padre cuando tuvo la oportunidad, seguramente como el otro, ir a la universidad y ser ingeniero, médico, poeta, lo que haya sido, decidió seguir los pasos de ese padre por algo, en esa admiración. Entonces, pues estos padres, ese reconocimiento, que salen muy temprano, llegan cansados, y su motivación es sacar adelante a sus hijos. Ya cuando sus hijos tienen las herramientas, los instrumentos, dicen, Dios mío, yo recuerdo a mi padre, muchísimos años antes de fallecer, que él utilizaba un sombrero, y bueno, se quita, y hasta el vigilante de la privada decía, me acuerdo cómo tu papá se quitó el sombrero y dijo, Dios mío, ahora sí, ya cuando quieras llevarme. Porque ya nosotros los hermanos ya teníamos una carrera, ya teníamos cómo valernos en la vida. Ahora sí, Dios mío, cuando tú gustes. Entonces, esos padres que uno dice, caray, quisiera ser la 100ª parte de él. Ay, qué bonito. Muchas felicidades a todos los que nos están oyendo, especialmente a todos esos papás a los que les agradecemos el sacrificio que han hecho
en sus vidas, a todas esas mamás, para que todos nosotros estemos bien. Muchísimas gracias y vamos a seguir en nuestro siguiente programa hablando nuevamente de todo esto. Así que váyanse por su cafecito de ahorita, por su tentempié y nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo a todas las mamás y ahora a los papás. Nos abrazamos.